Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar felicitando a la Consejería de Igualdad y al Observatorio de la Infancia por haber hecho posible la celebración de este interesante foro. Un evento que ha permitido a los distintos profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia reflexionar y debatir a lo largo de la tarde de ayer y de hoy sobre un tema de sumo interés. Contar con la visión que tienen los niños en la coordinación de los ámbitos desde los que recibe atención. Y señalo las bondades de esta elección, porque si de algo estoy convencido como defensor del menor, es de la necesidad que niños y niñas participen en todos aquellos asuntos que les afectan a ellos. Desde que asumí la responsabilidad de velar por los derechos de la infancia y adolescencia, vengo trabajando y ocupándome de que las personas menores de edad sean consideradas y, por tanto, tratadas como ciudadanos de pleno derecho y no simplemente como sujetos pasivos circunscritos a los objetivos y a las prioridades del mundo de las personas adultas. No olvidemos que los niños de hoy han crecido bajo la protección del Estado de Derecho y son personas que han disfrutado desde su nacimiento del reconocimiento de un estatus jurídico respetuoso con la dignidad humana y la libertad. Son muchos los cambios sociales y jurídicos producidos en los últimos años con el reconocimiento de los derechos del niño y el establecimiento de unas pautas educativas basadas en la tolerancia, en el respeto mutuo y en el libre desenvolvimiento de estos derechos. Ello, pues, ha contribuido a modelar menores libres, que son invitados a ejercerlos y a actuar en libertad y responsabilidad. Pero de una cosa estoy tremendamente convencido, que una herramienta fundamental del ejercicio de los derechos es sin duda la participación infantil y juvenil. No estamos hablando de nada si no existe la participación. Nos vamos a perder visiones muy certeras, diagnósticos muy precisos, muy independientes y muy eficaces. Y yo lo he comprobado en mi etapa de defensor del menor. La participación constituye uno de los elementos más relevantes para asegurar el respeto de las opiniones de los niños y niñas, haciendo posible el ejercicio del derecho a ocupar, y lo tienen, un papel activo dentro de la sociedad. No solamente defendemos un envejecimiento activo, sino que en los menores es hora de darles la palabra. No han tenido la palabra y creo que desde que la empiezan a tener, las cosas van a ir cambiando. Eso lo llevo a la práctica, estos postulados. Predico con el ejemplo. La institución a la que represento cuenta con un Consejo de Participación Infantil y Juvenil del Defensor del Menor de Andalucía, denominado Foro de Menores, Foro de Menores. Se trata de un órgano de naturaleza consultiva y de asesoramiento en el que niños y niñas adquieren un especial protagonismo en los procesos de reflexión y en el análisis de las competencias y funciones que desarrolla nuestra institución. Los chicos y chicas del Consejo participan y ayudan a conocer las necesidades, los intereses, las experiencias, las preocupaciones de la población infantil y juvenil en Andalucía. Y sus aportaciones nos sirven
de guía para tomar muchas iniciativas. Esta experiencia la llevo ya años desde que estoy ejerciendo el cargo de defensor del menor. Al año siguiente, en el Foro de los Menores, de su participación, los niños y niñas son otros. Han perdido el miedo, han cogido confianza en el uso de la palabra, han empezado a reflexionar derechos, se han venido arriba y para la familia, para la escuela y para la tribu de amigos y amigas han recobrado un lujo, un convencimiento, una mejora de su condición de niño y de niña, de joven, de adolescente. Se les nota su experiencia poco a poco. Participan en los foros internacionales a los que estamos suscritos, la Defensoría del Menor, con un juicio y una aportación muy eficiente. Por lo tanto, es mi experiencia la que lo demuestra y por eso os lo hago saber. A pesar, pero, de las bondades de la escucha a los niños y los instrumentos que avalan y reconocen este derecho, todavía no estamos en la complacencia. Queda un largo camino por recorrer para su efectivo ejercicio, pero estamos ya en la ruta, estamos empezando a caminar, ya no nos vamos a parar. Tenemos un ejemplo reciente, la prueba a lo que le han sometido a estos chicos y chicas el confinamiento. La pandemia ha sido muy cruel con ellos. Ahí hay mucho dolor y muchas apreciaciones, muchas emociones, muchos sentimientos frustrados que no conocemos. En esta dura fase decretada por el Gobierno de la Nación, ¿cuántos mensajes se han dirigido a niños y adolescentes comunicándoles las medidas que les afectaban? Casi ninguno. ¿En cuántas ocasiones se le ha invitado a los niños a participar o a exponer sus necesidades ante la crisis provocada por el coronavirus? Pocas, por no decir muy pocas. Sin embargo, paradójicamente, como hemos tenido ocasión de comprobar esta misma tarde, la población infantil y juvenil ha sido uno de los colectivos más afectados e invisibles por la actual crisis sanitaria. Es cierto que el coronavirus no ha atacado a este sector de la población con la crudeza despiadada que lo ha hecho con los adultos, sobre todo los mayores. Y también que los casos detectados de niños a nivel mundial están siendo en un elevado porcentaje asintomáticos o de carácter más leve. Pero a pesar de ellos, niños y niñas no están siendo ajenos a las consecuencias de la aplicación de las medidas impuestas por las autoridades para frenar y ralentizar la propagación del virus. Al contrario, el confinamiento, la brecha educativa, los conflictos familiares o la pérdida de trabajo de los miembros de la familia son, entre otros, los elementos que están incidiendo de manera singular en miles de niños, especialmente en los más vulnerables. La declaración del estado de alarma trajo consigo la aplicación de medidas muy severas de restricción de libertad de movimiento y del desarrollo de las actividades cotidianas de toda la población. Y fueron las personas menores de edad uno de los colectivos más perjudicados. Se vieron obligados a quedarse en casa sin poder salir a la calle, acudir al colegio o al instituto. No pudieron realizar ninguna actividad deportiva en espacios públicos o en otras instalaciones, ni reunirse y jugar con sus amigos de forma presencial. Y el cariño de familiares que no convivían en sus viviendas lo recibieron, en el mejor de los casos, de forma virtual. Se perdieron eso que decimos aquí, el achuchón entre los niños, las niñas, los familiares, los amigos, y eso produce una gran huella en estos niños. También, en muchos casos, tuvieron que vivir con padres y madres obligados a trabajar desde casa
y sin poder prestarle la dedicación y el tiempo necesario para garantizar su protección y su bienestar. La convivencia permanente, continuada y forzosa, donde la movilidad fue prácticamente nula, en muchos casos favoreció también el conflicto entre la pareja y propició determinadas situaciones de violencia a la infancia que hemos estado recibiendo en estos meses en la Defensoría. Violencia de género o violencia a los propios menores son lacras que se produjeron en muchos casos durante esta etapa de confinamiento. Sabemos que en dicho periodo se incrementaron las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas del maltrato. Y desgraciadamente es un hecho constatado que un importante porcentaje de violencia a la infancia se ejerce en la propia familia. Y esto me gustaría recalcarlo y subrayarlo. Estamos un poco preocupados y asombrados de que hay y se están produciendo abusos en la violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, ahí había que poner, y para nosotros es una preocupación poner remedios y actitudes de trabajar en este campo. Las semanas o meses de contención para hacer efectivo el hashtag Quédate en casa significó un periodo extremadamente peligroso para los menores que tienen esta amenaza en sus propios hogares. Por otro lado, es sabido que un elevado número de niños y niñas de Andalucía vivían en riesgo de pobreza antes de la crisis provocada por el coronavirus. Las distintas medidas que se vienen adoptando para proteger a la salud, especialmente durante la fase de confinamiento, han llevado a quejadas también un fuerte impacto negativo en la economía. Es evidente que dicha situación está afectando a miles de familias, pero no cabe duda de que con mayor virulencia afectan a aquellas con hijos menores a cargo cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Los efectos de las medidas para frenar la propagación del virus están haciendo estragos en las familias ya empobrecidas y con dificultades para acceder a una vivienda digna, así como la provisión de los recursos básicos. Pero estos efectos son doblemente devastadores cuando existen hijos menores de edad. Por desgracia, las consecuencias de la crisis social que ha traído la pandemia han arrojado a la pobreza a muchos niños y niñas e incrementando los niveles de vulnerabilidad a aquellos que ya eran pobres. Por otro lado, también se ha debatido en este foro sobre la coordinación entre todos los actores ante las situaciones de riesgo y de protección de la infancia. En nuestro quehacer diario observamos que otro aspecto también, además de este que hemos insistido, observamos que la coordinación es todavía una asignatura pendiente de las administraciones públicas. Llevo años, en estos 50 años de servicio público, trabajando e intentando que la coordinación sea un fenómeno, un principio de salida para cualquier iniciativa en las administraciones públicas. Y sin embargo, todavía se recrudece más en esta cuestión clave como es la atención a la infancia, que se encuentra en situación de riesgo y exige una coordinación intersectorial y mucho más interdisciplinar. Necesita una coordinación en el sentido más amplio posible, entre distintas administraciones, entre departamentos y servicios de cada administración pública y entre las administraciones y la sociedad civil. La política pública en beneficio de los menores no es de un solo departamento. Exactamente como la igualdad es totalmente transversal. Todas las políticas públicas tienen una perspectiva de género y deben tener una perspectiva de la infancia, señalando el interés superior del menor. Eso lo puede gestionar
más particularmente un determinado departamento, una determinada consejería. Pero los menores es de todos y de todas las administraciones y departamentos. Y poco tiene de utilidad estas herramientas que propugnamos sin la existencia de una adecuada coordinación entre todos los actores. Solo así conseguiremos un auténtico sistema de protección a la infancia si se establecen mecanismos de relación, de coordinación, de colaboración, de estímulo y impulso entre los profesionales en educación, salud, servicios sociales, fuerza y cuerpos de seguridad, justicia, fiscalía, administraciones públicas y sociedad civil. Todos tienen esta perspectiva de los menores. Debemos evitar que se sigan produciendo, pues, situaciones incoherentes, antagónicas e incluso hasta duplicadas entre las administraciones. Debemos ser capaces de garantizar la coordinación, cooperación y colaboración de todos los agentes que están implicados con el mismo fin: defender los derechos de los menores, el interés superior del menor y proteger esta infancia y adolescencia en los términos en que está ahora situada en la pandemia a través de su condición de pobreza infantil severa. Una ardua tarea en la que es necesario incorporar la voz de los niños, niñas y adolescentes, como hemos comprobado en el foro en estas dos últimas tardes. Desde luego, las interesantes aportaciones y conclusiones que se han puesto de manifiesto en este foro por las personas participantes nos van a permitir avanzar en el sentido apuntado. Este evento es muy necesario, es importante visibilizar, debatir, visualizar totalmente estas exigencias del trabajo de menores. El dolor que han pasado en silencio, el papel de víctima que ha tenido en los menores en el confinamiento, en no salir, no ver sus amigos, sacrificar las emociones y los sentimientos, no expresarlos, no estar, por ejemplo, en su colegio y en su ambiente, en sus plazas, y al mismo tiempo, en algunos casos, soportando una violencia familiar y una desatención por padres que tienen que trabajar o que tienen que quedarse atendiendo otras obligaciones, ahí la víctima han sido los menores. Por lo tanto, debemos restaurar eso. Debemos tener en cuenta las lecciones que la pandemia nos está aportando para poder hacer realidad que estos niños vivan en un ambiente, sobre todo los que viven también en la pobreza, en la brecha digital y en las condiciones de vida y de vivienda muy mínimas, por no decir indignas, tengamos este interés superior y este foro para privilegiar y priorizar las intervenciones para mitigar este dolor. Desde mi institución estaremos muy atentos a las interesantes conclusiones y propuestas deducidas del encuentro. Y me felicito porque este evento ha resultado de utilidad para analizar los múltiples problemas de coordinación que se presentan entre todos los actores que tienen la difícil pero importante y loable labor de atender a la infancia. Y ya concluyo. Vuelvo a repetir, démosles voz, escuchemos sus análisis, sus diagnósticos y sus herramientas y su gestión, y al mismo tiempo protejamos el dolor y las huellas que hayan podido quedarle en el confinamiento, porque todavía la pandemia no ha acabado y ojalá esta sea la segunda ola definitiva de esta pandemia. De nuevo, termino diciendo y haciendo un comunicado
en que, felicitando la organización y el agradecimiento por la oportunidad ofrecida también a los organizadores de poder clausurar el foro. Es un honor que comparto con mi gente y el equipo de esta Defensoría, apelando también a una cita de Mahatma Gandhi, con el que me gustaría terminar esta exposición, esta clausura. Dice Gandhi: las mayores lecciones de la vida, si tan solo fuésemos capaces de inclinarnos y ser humildes, las aprenderíamos no de los adultos sabios, sino de los así llamados ignorantes niños. Con esta reflexión y con este estímulo y impulso que os doy desde aquí como defensor del menor de Andalucía, proclamo la clausura del 14 Foro Andaluz de la Infancia. Muchas gracias y buen trabajo.